Bien, vamos a iniciar entonces hoy lo que es nuestra clase de siguiendo un poquitito lo que era unidad 2. Entonces, buenas tardes primeramente a los que se van uniendo y de manera continuar un poco con nuestro programa. Me gustaría saber si recuerdan dónde quedamos el martes pasado. ¿Cuál era nuestro tema? La motivación, bro. Sí, la motivación, exactamente. Que habíamos mencionado que era una motivación. No voy a hacer todavía por dedocracia, pero si nadie me responde, sí, ya lo voy a empezar a hacer. Entonces, ¿qué era motivación? Si alguien me puede responder, por favor. Serían fuerzas internas, profe, reflejos ambientales y esfuerzo es como un proceso que trata de explicar el conjunto de pensamientos. Sí, esa fuerza interna que me estás diciendo, pero ¿a qué te lleva esa fuerza interna? ¿A qué nos lleva esa motivación? ¿Nos mueve la motivación? Nos conduce a una actividad, profe. O sea, nos lleva a activar con respecto a lo que genere la motivación. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Entonces, ese conjunto de procesos que tenemos como pensamientos, creencias, conjunto de cosas que nace dentro nuestro, nos mueve a, es decir, nos lleva a una acción. Si ustedes están motivados para lo que es primer año de la carrera de educación, pongamos un ejemplo claro, ¿verdad? Para lo que es primer año de la carrera de ciencias de la educación, entonces, ¿qué van a hacer ustedes como alumnos motivados de primer año? Estudiar, Estudiar. ¿Qué más? pasar los parciales, Pasar los parciales. ¿Qué más? Me interesa. ¿Qué más le das a mis estudiantes? Van a la facultad, ¿verdad? Ir a la facultad no es una motivación. y sería más que nada adentrarnos más, investigar lo que sería nuestra carrera. Claro. Entonces, todo ese conjunto de cosas, esa acción que ustedes van haciendo, el hacer las tareas, el entregar las tareas, el unirse acá por Meet ahora mismo, el entrar a mirar, ¿verdad? A mirar la plataforma, a mirar las materias que tienen, todo eso es motivación. Motivación por parte del estudiante. Ahora, ¿cuándo hablamos de incentivación? Cuando le decimos a alguien que haga lo que a ellos le debería de motivar a hacer desde un principio. Muy bien, entonces, un docente, ¿cómo le puede incentivar al estudiante de primer año de ciencias de la educación? ¿Cómo se les puede incentivar a ustedes? Sería con el estímulo, profe, que le da el docente al estudiante. Sí, bien, ¿y cómo puede estimular al estudiante? Generando interés en el contenido que está desarrollando, profe. Muy bien, Augusto.
¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para que nazca ese interés? Ahí es donde entra la didáctica. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? ¿Entendido? No hay ningún problema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros docentes incentivarle a nuestros estudiantes? Para eso es que la didáctica te da distintas estrategias. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en unidad 1 los elementos de la didáctica que teníamos como elementos? Teníamos al estudiante, teníamos al docente, teníamos la materia, teníamos la metodología, ¿verdad? Teníamos el ambiente y los objetivos. Esos son los seis elementos fundamentales de lo que es didáctica. Entonces, ¿yo qué hago con eso? O sea, no es solamente saber de memoria. El docente es el que desarrolla la clase. El alumno es el que escucha la clase. No, o sea, ya sabemos eso, ya tenemos esa definición. Ahora, tenemos que usar esos conocimientos que tenemos. Ya tenemos la teoría. Entonces, yo como docente de una materia, y pongamos el ejemplo, ¿verdad? Tengo un conjunto de contenidos que tengo que desarrollar. Entonces, para desarrollar cada contenido, debo usar una metodología. Depende de la metodología que desarrolla el docente para que el alumno se muestre motivado, para que nosotros, como docentes, incentivemos al estudiante. ¿Cómo podemos incentivar? Con diferentes estrategias didácticas. ¿Cuáles son las estrategias didácticas? No se vayan a preocupar por ponerme presente en el mensaje porque no sé si ustedes saben, o les recuerdo, mejor dicho, que yo tengo una aplicación en donde automáticamente se guarda la lista de presentes y el tiempo también en el cual están conectados. Entonces no se preocupen, no me pongan ni su número de cédula ni nada porque al cerrar nosotros nuestra horita, ahí yo voy a ir guardando todas las presencias. ¿Está bien? Entonces no se preocupen por eso. Por eso justamente no les pido luego que me pongan en el mensaje los nombres de los asistentes. ¿Está bien? Entonces, este docente tiene un conjunto de estrategias que puede utilizar. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas estrategias? Y eso lo vemos nosotros en nuestra unidad 2. La clase pasada ustedes empezaron a desarrollar lo que es la tarea de la unidad 2. ¿Cómo vamos con eso? Y ese hoy se entrega, profe. Sí, ese se entrega hoy. Entonces, con más razón, ahora vamos a ponernos a compartir un poco lo que nosotros estuvimos trabajando. Bueno, de hecho que la tarea ya está hace más de una semana, ¿verdad? En la plataforma. Y la clase pasada estuvimos trabajando con esto. ¿Verdad? Entonces, vamos primeramente a hacer un repaso de lo que estuvimos dando en clase. Primero, ¿qué era motivación? ¿Qué era incentivación? Ya sabemos, ya lo vimos, ya desarrollamos. Segundo, vimos las teorías. ¿Se acuerdan las diferentes teorías de la motivación? Vimos una de ellas, ¿verdad? Que era la de Abraham Maslow. Entonces, ¿quién me puede recordar un poco lo que decía Abraham Maslow en su teoría de las necesidades? Maslow, profe, había elaborado tipo una pirámide de jerarquía de acuerdo a las necesidades del alumno superior del alumnado, que eran motivos primarios, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de reconocimiento y motivos superiores. Muy bien, muchas gracias, Licia. Ahora, ¿quién me puede definir lo que es el primer eslabón de esa pirámide de necesidades de Maslow, que son las necesidades fisiológicas, por ejemplo? Sí, ahora estoy preguntando el primer eslabón, ¿verdad?
que es la teoría, o sea, o la necesidad fisiológica. ¿A qué nos referimos cuando decimos necesidades fisiológicas? Sería, profe, comer, respirar, tomar agua, ¿verdad? Sí, Creo. estas son las necesidades básicas del ser humano. Dormir, comer cuando tenemos hambre, ¿verdad? Bien, el segundo eslabón, que es el que mencionó la compañera y que es seguridad. ¿Quién me puede definir? Profe, Augusto, te escucho. protección, salud, estabilidad y longevidad según los ejemplos que figuraban en el material. Muy bien, Augusto. Excelente, ¿verdad? La seguridad. Cuando hablamos de seguridad, podemos también acá hacer un paréntesis, ¿verdad? La necesidad que tenemos de sentirnos seguros, seguros en nuestra casa y seguros en las calles también, ¿verdad? Cuando salimos a trabajar, por ejemplo, o cuando estamos en el colectivo, o la seguridad de tener un trabajo estable, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestiones habla de lo que es seguridad. El tercer eslabón, ¿qué es? La pertenencia a un grupo. Diana Galarza, ¿me puedes explicar qué es una pertenencia a un grupo? Muy bien, parece que la compañera no está. Yulisa Yaquet, Buenas noches, profe. ¿cómo estás? Básicamente yo entiendo pertenecer a un grupo puede ser también como formar parte de tipo amistades, también puede ser un grupo no concretamente de amigos, sino que, por ejemplo, la facultad, Ujú. que están unidos por una cosa en concreto. Sí, por una causa común. Ustedes, por ejemplo, ¿pertenecen a qué carrera? Ciencia de la educación, Muy bien, ¿a qué facultad? de Facultad de Filosofía de la UNA. Muy bien. Entonces, si yo te digo de repente que perteneces a la carrera de psicología, me vas a hacerle una cara así de, yo no soy de psicología, yo soy de educación. Ese ya es tu sentido de pertenencia, ¿verdad? Porque te reconoces como tal. Entonces, tenés un grupo que es el primer año. Vos no te reconoces ni con segundo, ni con tercero, ni con cuarto. Te reconoces con primer año. Te reconoces con turno noche. No hay turno mañana, no hay turno tarde. Ese es el sentido de pertenencia a un grupo que tenemos. Bueno, también puede ser de amigos, ¿por qué no? En la adolescencia, por sobre todo, generalmente le ponen en primer lugar a sus amigos, más que nada. Con el tiempo eso va cambiando. Y bueno, muchísimas gracias, Yolisa Jaquet, por tu respuesta, más que nada, ¿verdad? Bien, vamos al siguiente eslabón. ¿Cuál era el siguiente eslabón? El cuarto, que es la necesidad de qué cosa. La autoestima, profe. Reconocimiento. Pero sí, el reconocimiento trabaja mucho en nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque tenemos que conocernos a nosotros mismos para tener una autoestima. Sí, Porque si nosotros no nos conocemos, entonces no vamos a tener esa autoestima alta, sino que va a ser como va a ser una autoestima muy baja. sí. Entonces, reconoce en realidad cuando tenemos nuestra autoestima, cuando tenemos ese reconocimiento,
tenemos la autoestima alta. ¿Por qué? Porque toda persona busca ser reconocida. Eso es algo básico en el ser humano, ¿verdad? Y bien, el último. ¿Cuál es el último? Que es el más fácil, Licia. Sí, profe, quería acotar nada más a lo que vendría a ser el eslabón que estábamos hablando, que sería el de reconocimiento. Más Sí, que nada en los niños, más bien aplica, porque tipo cuando vos le reconoces algo que hizo bien con la criatura, está recontra feliz luego, o sea, le subís el autoestima, tipo allá en el cielo a la criatura. bueno, acá yo te pregunto entonces, ¿y a ustedes de repente, ponerle que me presenten una tarea, yo les pongo el puntaje total y les escribo en la plataforma, excelente trabajo, grupo tanto, no juega con la Dios autoestima mío, de qué feliz ustedes? que voy a hacer. O de repente no tienen la autoestima? Sí, claro que Dios sí. mío, yo voy a estar re feliz. No solo en los niños, en los adolescentes y en los adultos también. Cuando Bueno, alguien, la verdad que aplica en la vida cotidiana luego, profe. O sea, en el trabajo, por ejemplo, a mí, claro, por ejemplo, cuando, bueno, hay veces que sí, como se dice vulgarmente, la cago, pero después me reconocen lo que hago y yo, ay, qué feliz luego. ujú, muy bien. Y el último, que acá ya nos estaba escribiendo en el mensaje Ángel Figueredo, es la autorrealización, ¿verdad? Apunta a lo que es, toda persona tiene sus propias metas. Entonces, ¿cuál puede ser la meta de ustedes estudiantes? Como estudiantes de primer año. Terminar la carrera y recibirme. Obtener el título, perfecto. Ese es a largo plazo porque es a 4 años, ¿verdad? Y más, ojo, y más. No es solamente 4 años porque 4 años es en realidad la carrera en sí. Después hacer la tesina, presentar protocolo y demás lleva otra vez su tiempo, como 1 año o 2 años, ¿verdad? Entonces, esa es una meta, esa es una autorrealización. Cuando yo tenga el título en mis manos y pueda ejercer, ahí yo voy a decir, me siento realizado, ¿verdad? Pero también es importante explicarles y decirles a ustedes que no tienen que quedarse con el título nada más, porque esa es su base. Ustedes empiezan con el título. Ese es el primer eslabón, el ser licenciado. No debe ser el último. Entonces, de hecho que siglo XXI, año 2004, estudiantes, déjenme decirles que un título luego no es suficiente. Un título de grado es el inicio, ¿verdad? O te abre las puertas para lo que después es posgrado. Entonces, ya tenemos el título de grado, ya lo logramos con ser licenciado en Ciencias de la Educación. Ahora apuntamos a posgrado. ¿Cuáles son los cursos de posgrado? Especializaciones, maestrías, doctorados, ¿verdad? Hay también capacitaciones, sí, pero no pesa tanto como las especializaciones, por eso que yo no les hablo casi, ¿verdad? De diplomados y de las capacitaciones, que antes sí se hacían mucho, pero con el tiempo pesa mucho más lo que es la especialización. Pesa más por la cantidad de horas. Cuando tiene cantidad de horas, ¿verdad? Ahí es donde el título tiene más peso. ¿Dónde tiene más peso, man, hacia ustedes? Y bueno, cuando ustedes quieren concursar, tiene más peso. En el ministerio, por sobre todo, Ministerio de Educación y Ciencias, o en algún colegio, en algún lado que quieran presentar currículum, siempre tiene más peso las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Y por supuesto también la experiencia, pero como vamos a tener experiencia si todavía no ejercimos, ¿verdad? Entonces, vamos camino a. Bien, eso es autorrealización. Llegar a un punto u obtener nuestra meta. Una persona puede tener varias metas, ¿verdad? No solo una. Ustedes tienen la primera, que es tener el título, pero me imagino que tienen muchas más metas aparte de tener el título de licenciado o licenciada en Ciencias de la Educación. Bien, entonces, esa era la primera teoría. ¿Cuál es la segunda teoría? La teoría de Atkinson. ¿Qué menciona esta teoría?
La teoría de la motivación del logro, dice, que Muchísimas se basa gracias, en el Bárbara. deseo de tener éxito. Sí, la teoría de motivación del logro dice que tenemos un deseo de tener éxito. Y cuando tenemos éxito, nos motivamos con más facilidad. ¿Qué pasa cuando no conseguimos ese éxito, Bárbara? ¿Qué pasa cuando fracasamos? Bueno, me imagino que te sentís, eh, podés tomarlo de dos formas, creo yo. Si fracasas, podés sentirte mal por el hecho de que fracasaste, o a la siguiente vuelta te vas más preparado o más motivado de que podés repuntar. Excelente, Bárbara. Así mismo. Entonces tenemos dos puntos interesantes en teoría de la motivación del logro de Atkinson. Por un lado, tenemos los alumnos que están más motivados por el éxito, entonces están, digamos, como que ya prestos para la siguiente tarea y con ganas de conseguir todos los puntos. Y tenemos por el otro lado al que de repente sí se equivocó, no consiguió todos los puntos, entonces tiene la opción de o frustrarse, como decía el compañero, ¿verdad? En el mensaje, aparece la frustración, el no conseguí todo, no llegué y como que, bueno, vamos a ver si es que está motivado para la siguiente tarea, o tenemos la opción de, bueno, voy a mejorar, voy a volver a presentar, ¿verdad? O voy a presentar para esta tarea 2 ya de manera distinta. Tenemos dos opciones. Bien. ¿Cuál es el siguiente? Profe, Augusto. yo anoté que son tres factores Ujú, en la teoría clásica. Motivo del logro, que es el resultado del conflicto entre el deseo de tener éxito y el deseo de evitar el fracaso. ujú. Expectativas de éxito, que es la percepción subjetiva de la probabilidad de triunfo. Sí. Y por último, el grado de incentivo, que es el reto o desafío que implica la tarea eh, para el individuo, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Augusto. Sí, también está eso. Esa es la primera parte, de hecho, ¿verdad? Entonces, eh, cualquier estudiante quiere evitar el fracaso. Nadie quiere ser un fracasado, nadie quiere fracasar en las tareas. Eso nosotros sabemos, ¿verdad? Como estudiantes sabemos eso. Ahora, ¿sí aparece? Sí, aparece cuando de repente la tarea es muy compleja eh, y de repente le cuesta al estudiante. Esas son realidades, ¿verdad? Son realidades. Otras veces aparece cuando el docente pone y no explica de manera muy clara cómo lo que quiere es su trabajo. Entonces nosotros pensamos que haciendo de una manera lo vamos a hacer bien. Al final no, no era así. Entonces tenía que ser de otra manera. Ahí es donde decimos nosotros que es muy importante, por no decir fundamental, que aparezcan los indicadores de cada trabajo o en cada trabajo para saber qué es lo que se les va a calificar o qué es lo que se nos va a calificar como estudiantes, ¿verdad? Después tenemos la expectativa de éxito, ¿verdad? La expectativa de éxito, todos queremos lograr ese éxito, por supuesto, todos queremos todos los puntos y sacar 5 de ser posible, ¿verdad? Eso es algo que está. Y el tercero, que es el grado de incentivo, es decir, la tarea, si es demasiado fácil, les incentiva a ustedes como estudiantes. Sí, profe. Les incentiva la tarea muy fácil. Y si la tarea es muy difícil, Me desanima. Desmotiva. ahí está.
Entonces, por eso que es importante siempre que el docente, y es la herramienta que les está dando, ¿verdad? En esto, es importante que el docente explique. Si yo les pido a ustedes, que fue lo que dimos en clase la pasada, en clase presencial, un mapa conceptual, entonces tengo que mostrarles a ustedes cómo yo quiero el mapa conceptual, por lo menos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a tomar en cuenta para poder, digamos, calificar esa definición que les pedí o ese cuadro que les pedí? Y eso está todo en la parte de indicadores. Entonces, justamente eso era lo que pregunté hace rato Ángel Figueredo, entre paréntesis, ¿verdad? Si es muy fácil, aburre, claro que aburre. Me van a agarrar, me van a copiar, pegar, ya está, ya terminé, ¿verdad? Entregamos, todo el mundo tiene 5, qué genial, ¿verdad? O sea, no nos sorprende, no nos sorprende porque esperábamos luego que todos íbamos a tener 5, porque era fácil la tarea. A mí personalmente no me motiva para nada un trabajo muy fácil. Ojo, tampoco me motiva algo que yo no puedo entender, por lo menos que me expliquen primero, ¿verdad? Y después hago. Como siempre digo, quiero un modelo por lo menos y ahí voy a tratar yo de también hacer la tarea, no hay problema. Pero si es que me lo tiran a mí, no me explican, ¿verdad? No tengo indicadores, no tengo puntaje, no tengo nada, es muy difícil. Es muy difícil, ¿verdad? No podemos adivinar de repente lo que el docente va a calificar. Bien, muchísimas gracias Augusto por esa intervención. Seguimos entonces con teoría de Wiener. ¿Cuál es la teoría de Wiener? La atribución. La teoría de la atribución. Atribuimos nuestros fracasos, ¿verdad?, a alguna cosa. O nuestros éxitos también. Si tuvimos éxito decimos, estudiamos mucho, sacamos 5 en didáctica. Perfecto, es porque estudiamos mucho, es porque hicimos la tarea, es porque estuvimos en clase. Ahora, si tenemos fracaso, empezamos a preguntarnos, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? ¿Por qué me aplacé? ¿O por qué saqué una nota tan baja, siendo que yo en todas las clases estoy presente? Esa es la teoría de la atribución, que se atribuye siempre a alguna cosa. Bien, y después en la última, y tenemos también, por supuesto, la teoría de Bandura. ¿Qué sostenía la teoría de Bandura? La teoría del aprendizaje social. Un ratito voy a cargar mi compu. Profe, y sería más bien la concepción conductista tradicional, porque dice también que recoge factores cognitivos, el aprendizaje por imitación, que es diferente a la conducta según Bandura. Me encanta, Alicia. Podemos hablar un poquitito, entonces hacemos una introducción de lo que es conductismo. ¿Ustedes ya escucharon esa palabra? ¿Qué conductista que es ese docente? ¿Qué significa? Hasta el hartazgo. Y con más razón entonces me pueden definir qué es conductismo. ¿Qué es conductismo? No es el estudio ¿De qué? el comportamiento observable o medible. Sí, es observable, es medible. ¿Lo utilizamos en educación? Y la verdad que se usa mucho en la educación porque la verdad que habla de
tema del comportamiento humano. Claro. ¿Cómo yo mido el comportamiento? Vamos a poner, ya que estamos hablando de esta teoría del conductismo, antes de definir esto, porque es importante poder entender de qué es lo que estamos hablando ahora. Me dice, imitar según un estímulo. Perfecto. Y cuando yo le digo a un niño de 6, 7, 8 años, séntate, ¿verdad? Porque o si no, te estás portando mal. ¿Estoy siendo conductista? ¿Estoy conduciendo alguna cosa? Claro. ¿Verdad? ¿Cómo vemos? Con los objetivos. Sí, porque le da una orden a la persona. Claro. ¿Verdad? Ahora, decime cómo podemos hacerlo con los niños si no le das órdenes para que se sienten. ¿Se utiliza un estímulo para generar una conducta? Sí. Y medimos nosotros el tema de la conducta con la observación. ¿Observo yo? Sí, observo. Bueno. Entonces, educación, si bien la educación paraguaya, ustedes lo saben bien, desde 1992 adopta ya una teoría más constructivista, más que conductista, todavía tenemos varios elementos del conductismo, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Como los objetivos. ¿Y cómo sabemos que un estudiante cumple los objetivos? Y bueno, a través de la observación. ¿Qué observo? Observo su conducta. ¿Qué veo? Veo si su trabajo lo terminó de presentar o no. ¿Tengo un objetivo? Sí, tengo un objetivo. Ustedes saben que hay objetivos para las clases. Hoy en día se habla más de competencias, ¿verdad? Y es donde estamos entre hablar de competencias o hablar de objetivos, ¿verdad? En la facultad todavía se habla de objetivos en muchos casos, ¿verdad? Entonces, ¿estamos dentro de la teoría conductista? Sí, estamos dentro de la teoría conductista cuando estamos hablando de objetivos, cuando estamos diciendo vamos a medir su comportamiento, los objetivos famosos conductuales, procedimentales, conductual ya te dice mucho, ¿verdad? Conceptual, procedimental, actitudinal. ¿Llegaron a escuchar eso alguna vez? Que es como se hacía tradicionalmente la forma o el enfoque de objetivos. Uno de concepto, que era conocimiento, ¿verdad? Uno de procedimiento, que es cómo mi estudiante hace la tarea. Y uno de actitudinal, es decir, cuál es el valor que tiene mi estudiante. ¿Copió la tarea? ¿No copió la tarea? ¿Copió en el examen? ¿No copió en el examen? Eso es actitudinal. Entonces, tengo 3 tipos de objetivos, ¿verdad? ¿Y eso tiene que ver con lo que es teoría conductual? Sí, tiene que ver. ¿Tiene que ver con estímulo-respuesta que estaba diciendo el compañero? Sí. Enseñanza-aprendizaje. En su momento fue estímulo-respuesta, ¿verdad? ¿De dónde lo tomamos? Lo tomamos de psicología. Toda la parte de teorías del aprendizaje o lo que tenga que ver de repente con la cuestión de educación y lo demás, lo vemos de teorías del aprendizaje. ¿Y de dónde nacen esas teorías del aprendizaje? Generalmente con psicólogos, y eso ustedes lo van a ver. Porque son los que te explican cómo se comporta el ser humano. Porque no le podemos enseñar a un niño de kindergarten, a un niño de 4º grado, que está cambiando de ciclo, ¿verdad? Vamos al 2.º ciclo ya, que a un niño de 7.º grado o a un adolescente ya, ¿verdad? Preadolescente, adolescente, nivel medio. Las estrategias son distintas. La forma de tratarles son distintas. Porque a un niño uno lo tiene que tratar con mucho cariño. Ahora, cuando ya es preadolescente o cuando ya está en nivel medio, eso ya varía un poco más, ¿verdad? Ya no te va a estar abrazando a tu estudiante las 24 horas como un niñito ahí de jardín o de preescolar. Entonces, todo eso, todos esos elementos te da la psicología, te da. La psicología te dice, esta es la forma de tratar, esto es el desarrollo del ser humano. Incluso cuando llega adulto. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Quiero pensar que sí. Bueno, gracias Ángel. Espero que se haya entendido realmente. Sí, claro. De hecho que cada nivel educativo tiene una forma de trato y tiene un contenido. Tiene un contenido y el contenido puede ser el mismo también, ¿verdad? El contenido puede ser el mismo. Darle, porque siempre empezamos con lo más fácil para lo que son los primeros años. Cuando vamos a lo que es ya secundaria, séptimo, octavo, noveno, vamos profundizando esos mismos contenidos. Las estrategias pueden ser las mismas y la verdad que no, porque la maduración cognitiva que tengo en mi estudiante va cambiando, a no ser que tenga una adecuación. Cuando hablamos de adecuación curricular, ya estamos en otro campo, ¿verdad? Es básicamente eso. Muy bien. Entonces, para hacer esa pequeña introducción de lo que era teoría conductista, el estímulo-respuesta, de lo que les digo que es enseñanza-aprendizaje, en donde todavía la educación paraguaya se maneja mucho por objetivos, por más que tengan competencias, algunos confunden entre objetivos y competencias, ¿verdad? Tenemos algo medible, algo observable. Y sí, si vamos a corregir tareas, si vamos a ver cómo lo hacen y demás, estamos todavía dentro de eso, ¿verdad? Y bien, ¿qué más dice la teoría de Bandura? Teoría del aprendizaje social. Sí, ¿cómo yo mido el aprendizaje de mis estudiantes de primer año de ciencias de la educación? Mido con la forma de respuestas en las tareas. ¿Estoy evaluando? Sí. ¿Estoy midiendo? Sí, porque hay unos puntos definidos. Yo mido cuando hay puntaje de por medio. En cada asignatura de colegio, de facultad, ustedes tuvieron que haber tenido puntos. Sí o sí. Ahí es como te mide tu docente. ¿Verdad? ¿Cómo más mide? Con los exámenes. Tareas y exámenes. ¿Tienen puntaje? Sí, tienen puntaje. ¿Mi estudiante puede saber más? Sí, puede saber más. Claro que es cuestionable, por supuesto, pero es el resultado que arroja. Profe, A gusto. yo, yo, yo puse explica el comportamiento humano en términos de interacción recíproca entre influencias cognitivas, conductuales y sociales al observar e Ujú. imitar el comportamiento de los demás. Eso pusiste en teoría de Bandura, teoría del aprendizaje social. Sí, sí, Ujú. correcto es. Sí, está bien. Está bien. Ok, gracias, profe. Gracias a vos. Gracias por responder. ¿Qué más tenemos en teoría del aprendizaje? Aparte de lo que respondió el compañero.
Fuentes de motivación, sí, cierto, Augusto. ¿Cuáles son las fuentes de motivación? Súper bien está. Modelos observados y expectativas personales, profe. Ujú. Tenemos las expectativas. ¿Qué te dice la primera, que es la expectativa? ¿Qué obtendré con la tarea que estoy haciendo? ¿Verdad? Eso está en plataforma. Le mandé también la semana pasada a los estudiantes. Está en la tarea. Está en el PDF. Todo está. No sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Me imagino que sí. Ujú. Laura, te escucho. Se fue sin querer, no, profe. Quería leer qué decía el Ah, estrategias emocionales, dice. Bueno, de hecho que hablamos primeramente de las fuentes de la motivación y nos quedamos en la uno, que es expectativa. Vamos a cerrar esto. Segundo, ¿cuál es? Es la intención. ¿Cuál es la intención que tenemos cuando hacemos una tarea? Cerrar primero. terminar. Terminamos esto, empezamos con otra cosa, ¿verdad? El ejemplo que yo siempre pongo es, si nosotros tenemos unidad 1, imagínense, empezamos el 23 de abril, seguimos al 28 de mayo con unidad 1, en algún momento ustedes me van a decir, profe, ¿cuándo es lo que vamos a terminar la unidad 1? ¿Verdad? ¿Cuándo es lo que vamos a pasar a la siguiente unidad? ¿Verdad? O sea, van a estar así como que expectantes. Entonces, necesita, toda unidad necesita tener un cierre y necesita que no sea tan largo. Entonces, a eso se llama intención. Cuando ustedes quieren cerrar la unidad, cuando ustedes quieren cerrar la tarea, quieren pasar a otra cosa, entonces es eso, estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque aburre cuando es muy largo. ¿Verdad? Bien, cuando hablamos de previsión, qué podemos mencionar? Me llevará tanto tiempo que no lo acabaré, dice. Sí, o me llevará tanto tiempo que lo voy a terminar para poder dedicarme a otra cosa, ¿verdad? O sea, yo estoy estoy organizando mi tiempo. Eso es fundamental en ustedes, estudiantes universitarios, ¿verdad? Fundamental es que ustedes puedan prever el tiempo que van a dedicar o el tiempo que tienen para hacer las tareas, para poder presentarlas, ¿verdad? Entonces, esa es una previsión. ¿Cuándo voy a hacer? Voy a hacer sábado, voy a hacer domingo, voy a hacer feriado, voy a hacer el tiempo que tenga libre. ¿Cuándo tengo el tiempo libre? Y depende ya de cada uno, sobre todo cuando trabaja. Entonces, hablamos de esos puntos en lo que es Bandura, ¿verdad? En esta teoría del aprendizaje. ¿Y el último cuál era? Era la autoevaluación. ¿Cuándo hacemos nosotros autoevaluación? Cuando nos estamos evaluando a nosotros mismos. Entonces decimos, ¿somos buenos para esto? ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿verdad? ¿Puedo mejorar? ¿Sí o no?
me gusta, me interesa, que es lo que yo siempre digo, porque ese fue el factor fundamental de la motivación. Si no te gusta, entonces puedes terminar, claro que puedes terminar, puedes tener tu título, por supuesto, pero no te gusta. Entonces, tarde o temprano vamos, o quiero pensar que la mayoría de la gente se mueve por lo que le gusta hacer, ¿verdad? Y cuando le gusta, lo disfruta y es diferente. Entonces, esas son las teorías. Está también, permiso, profe. Sí, claro. Es- Está también cuando te moves porque debes hacerlo, por ejemplo, seguir esta carrera para muchos que es la segunda opción. Y Ujú. después en el camino te va gustando y Claro, te agarra el gusto. sí. Si me permiten, yo tengo una experiencia personal. Yo ingresé a la facultad con la intención de seguir la carrera de psicología, ¿verdad? Estoy hablando de 20 años atrás. Por diferentes factores, cuestiones y demás, al final terminé asistiendo a la carrera de historia, ¿verdad? Y yo dije, bueno, en mi primer año voy a ver qué tal me va. Me fue bien, me fue bien. Tuve promedio casi 4, ¿verdad? En el primer año. Entonces dije, bueno, es lo que me gusta. Siempre me gustó historia. Les aviso, ¿verdad? Les aclaro que siempre me gustó historia, siempre me gustó también psicología. Entonces yo decía, bueno, cuando termine historia, capaz siga la carrera de psicología. Para cuando terminé historia, no quería seguir la carrera de psicología, les cuento. Entonces me fui a la carrera de ciencia de la educación. Me es simpático porque ciencia de la educación tiene como 3 años de psicología, ¿verdad? La materia de psicología. Entonces tenía psicología en primer año, psicología en segundo año, psicología en tercer año. Y al final terminé con 2 carreras, siendo que yo me fui para psicología y al final terminé haciendo la carrera de historia y de ciencias de la educación, ¿verdad? Y ahora tengo las 2 maestrías en historia y estoy haciendo también en ciencias de la educación. Esa es mi formación básica, ¿verdad? Entonces, sí, por el camino uno puede ver que le gusta y que disfruta por sobre todo, ¿verdad? Claro que sí. Con el tiempo, con el camino. Yo te digo, mi intención, mi idea fue ir para ingresar a psicología. Después por el camino dije, no, no, no es lo mío. Había sido, ¿verdad? Y así, muy contenta con historia. Historia es mi primer amor y educación es mi segundo amor. Ya no hay más espacio para psicología, ¿verdad? Aunque me gusta, sí, me gusta, disfruto. Pero yo no voy a seguir ya la carrera, ya no. Eso ya. Te escucho, Bárbara. Perdón, se me fue, profe. Ah, la historia es apasionante como pasatiempo. Mm, sí, a muchos les gusta. A muchos les gusta, lo que no les gusta es estudiar. Porque es larguísima e interminable. Historia sí que es interminable. Bueno, entonces, bueno, ese es mi primer amor. Muy bien. Continuando entonces con Bandura, teníamos la primera fuente que estuvimos mencionando. ¿Cuál es la segunda fuente? Ya dijimos también, profe, los objetivos del aprendizaje Muy bien. Los objetivos del aprendizaje, ¿verdad? deben ser claros, razonables, asequibles y posibles de conseguir. Claro, si yo hago un objetivo sumamente difícil, que ni yo no entiendo, entonces mi alumno no va a conseguir, no va a llegar, ¿verdad? Y me sirve a mí como docente que mi alumno no llegue, y la verdad que no, la verdad que no. Bueno, entonces, como siempre digo, hay que aclarar, hay que explicar. Expliquemos con palabras fáciles, sencillas, ¿verdad? Sí, claro, tenemos que hacerlo con tecnicismo, por supuesto. Todas las carreras, todas las materias tienen su lenguaje propio, un lenguaje técnico. Entonces, que ustedes están en primer año, con más razón, debemos introducirles a ustedes cuáles son las palabras claves de cada materia que van desarrollando, ¿verdad? Porque cada materia generalmente tiene un diccionario, como siempre digo, un diccionario técnico, ¿verdad? Bien, entonces, cerrando esto, hablamos de las fuentes de la motivación didáctica.
¿Cuáles pueden ser las fuentes de motivación didáctica? Creo que ahí yo no llegué. Te puedo decir cuáles son, pero no tengo las respuestas. Sí, claro. Naturales, me dice aquí, por ejemplo, Ángel Figueredo. Sí. Naturales, provocadas externamente y autointencionales. Las intencionales, sí. Son 4. Tenemos tres. Las fuentes naturales, las que provienen del exterior. Las fuentes provocadas, que son por estímulo externo. Y las fuentes intencionales, que son las que nacen de la voluntad propia del estudiante. Bueno. Y después de eso tenemos lo que son las estrategias ya didácticas, ¿verdad? Esas creo que sí se les pide a ustedes para que hagan un mapa conceptual de esa última parte. La primera estrategia didáctica es la de tipo físico y psicomotor. Esa, por ejemplo, es fácil de definir. Físico y psicomotor. Cuando hablamos de físico, hablamos de qué cosa? De movimiento, ¿verdad? Le hacemos bailar a nuestros estudiantes, le hacemos mover, le hacemos caminar. Y bueno, así generalmente en educación física, profe, ¿verdad? Entonces, por eso es que a la mayoría de los estudiantes, no a todos, aclaro, porque no a todos les gusta educación física, pero a la mayoría les gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un momento en donde pueden moverse, en donde les estoy hablando más de colegio, ¿verdad? Donde no están sentados en el pupitre y pueden de repente desperezarse un poco, ¿verdad? Yo no participaba en educación física, ¿viste? Ya me imaginaba. ¿Te descuereaban o qué? Por eso que era hora de terror. O la profe o el profe era muy ángel. Porque eso también pasa. Una materia que de repente es muy linda. No quería jugar fútbol. Está bien. Bien, bien. Entonces, generalmente hablamos de movimientos, ¿verdad? ¿Algún que otro docente hace dinámicas? Sí, hacen dinámicas de clase. Entonces le hace cantar, le hace bailar, le hace moverse un poco, ¿verdad? La profe Leli hace eso con los estudiantes, ¿verdad? En Japón también, Sí, es que está bien, hace o bien. no sé si era China, que tienen momentos en que pausan el aula y hacen flexiones de brazos, estiramientos o hacen yoga. No sé si se acuerdan ustedes que hubo un tiempo en donde eso estaba, no voy a decir de moda, ¿verdad? Pero te voy a decir que como que llegó eso a las oficinas y pausaban como media hora, 15 minutos, media hora, para que puedan moverse, levantarse, flexionar brazos y después volver a sentarse en la oficina. No, no llegué más a ver eso por ahora, pero sí he visto que años atrás por lo menos había eso en diferentes lugares, ¿verdad? Que es importante el movimiento. Sí, siempre te dicen, ¿cuánto tenés que moverte al día? 30 minutos de caminata. Nadie hace 30 minutos de caminata, ¿verdad? O al menos casi nadie. En oficina, sobre todo, mucho, un poquito más difícil, ¿verdad? Y sí, hace bien a lo que es la salud. Pausas activas. Ujú. Sí, súper interesante. Y en los estudiantes más que nada, ¿verdad? En los estudiantes sobre todo. Ustedes mismos que son grandes van a estar recontra hiper archi aburridos y 4 horas sentados así en la silla, ¿verdad? Sí o sí se van a levantar. Sí o sí. Para irse al baño, para comer algo, para dar una vuelta y decir, bueno, voy a respirar un poco y después voy a volver. Bueno. Bien, entonces ese es el primero, que es estrategia tipo físico y psicomotor. Después tenemos la cognitivo-intelectuales. A ver, Hugo Jiménez. Cuando digo cognitivo, ¿qué significa?
Ahí Javier ya se fue luego, por las dudas. Espérame que, profe. Sí, no importa, yo te espero. De tipo Ay, cognitivo o intelectual. Ya te dice mucho el título. La inteligencia, profe. Sí, tiene que ver con la inteligencia. Cognitivo es la parte cognoscitivo, conocimiento. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos incentivar eso? Podemos incentivar haciendo clubes de lectura, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, debates, propuestas de problemas. Acá, Conversaciones, sí, conversaciones, claro. Y si yo les entrevistas públicas, entrevistas también, cuando les pongo un caso, por ejemplo, cuando les pongo una resolución de problemas, o se pone en lo que es matemática, vamos a resolver este problema. Eso es cognitivo, te está haciendo pensar. Los famosos matemáticas problemas en el colegio, ¿verdad? Entonces hacemos suma, hacemos resta, hacemos división, hacemos multiplicación. Eso es lo que te hace pensar. La lectura que ayuda, y la lectura siempre ayuda a tener un vocabulario mucho más amplio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más? Información, sobre todo científica, ¿verdad? ¿Quedó claro esta parte? ¿Se entiende? por mi parte sí, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces. Las estrategias de tipo social. ¿Cómo pueden ser estas estrategias de tipo social? A ver, Nayeli, ¿cómo estás? Nayeli me dijo que no puedo hablar porque está en una reunión familiar, dice. Bien, muchas gracias, Laura. Liz Rocío, Buenas, profe, ¿me podés volver a repetir la pregunta, por favor? sí, te vuelvo a repetir la pregunta. Estrategias de tipo social. ¿Cómo me puedes definir estas estrategias de tipo social? involucran interacciones con otras personas. Excelente, Hugo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo pueden ser esos? Un ejemplo, si me puedes dar. Yo tengo uno en mente, pero te quiero escuchar. Trabajo en equipo, profe. Claro. Lo que están haciendo ustedes ahora, o lo que hicieron el martes pasado en didáctica. ¿Qué hacen ustedes? Hacen un trabajo en Un grupo. ejemplo, profe, podría ser sí, El trabajo en grupo.
La Presentando, participación. claro, interacción con los pares. Y ahí es donde se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque todos deberían de, al menos, opinar y aportar. Ese es el fin de un trabajo en equipo, de un trabajo colaborativo. Y no como esos memes, gente, en donde se le deja todo a uno y de repente uno se enoja, ¿verdad? No te voy a poner tu nombre. Más o menos. Bueno, no, no es para eso el trabajo en equipo, les cuento, ¿verdad? El trabajo en equipo es llegar a procurar, sí, seguro, seguro, vamos a pensar que sí. ¿Qué pensar? Entonces, el trabajo en equipo es para poder ver, primero, el carácter que tiene cada persona. Segundo, lo que puede aportar, porque toda idea pues siempre es bienvenida y siempre una cabeza, ¿verdad? No piensa tanto, no piensa tantas ideas como dos, tres o cuatro. Entonces, cada uno puede aportar algo. Cuando uno es cerrado y no quiere escuchar la opinión del otro, ahí sí se complica, ¿verdad? Y sí, generalmente hay problemas cuando no quieren trabajar en grupo. Es lo que siempre yo les digo y siempre les voy a repetir. Porque en educación, sobre todo en educación, gente, siempre van a trabajar en equipo. Siempre. No hay forma de que trabajen solos. ¿Verdad? Por más que me digan, yo, profe, voy a ser jefe, voy a ser supervisor, voy a ser director, perfecto. Vas a tener un montón de personas a tu, digamos, en tu, no digo en tus manos, pero vos vas a ser el jefe de un montón de personas y vas a tener que trabajar con un montón de caracteres. ¿Verdad? Entonces, vamos al caso de que en educación no se puede trabajar solo. No hay forma. Es muy complicado. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere la parte social. Hacer trabajos en equipo, presentar esto, hacer, por ejemplo, lo que se hace hoy en día en las universidades, que son las famosas materias interdisciplinares. Entonces, hacen, por ejemplo, una extensión universitaria, lo hacen con diferentes materias, por ende, con varios profesores tutores, ¿verdad? Entonces, la capacidad que tenemos nosotros de poder trabajar con otras personas. Eso es. Profe, ¿y Sí, la emulación cómo sería? ¿la qué? Emulación. Deseo intenso de imitar e incluso de superar las acciones ajenas, dice. Es decir, queremos igualar o exceder lo que el otro, la acción del otro. Eso es según definición. Emular. Yo en mi cabeza tenía, en realidad pensé que era otro concepto. Pero bueno, eso es lo que dice aquí, en la RAE. Profe, yo como cuarto ítem, que todavía no completé, por cierto, puse estrategias didácticas motivadoras que afectan a la personalidad, y estas estrategias tenían que estar incluidas en la tercera, entonces, que eran del tipo social. Está bien así como estás haciendo. De hecho, hay uno antes de ese que afectan a la personalidad que es de tipo emocional. No sé si viste ese. Esa es la penúltima. Estrategia de tipo emocional.
que habla de un trato cordial y amable, de los premios numerosos y variados que tienen que tener los docentes para los estudiantes, ¿verdad? Entonces sí son 4 las estrategias didácticas, profe. Y estrategias que afectan a la personalidad. De tipo psíquico y psicomotor, de tipo cognitivo y conductual, de tipo social y por último que afectan a la personalidad. ¿Y el emocional? Y el emocional es lo que involucra al estudiante a interactuar con su entorno social. Yo lo tengo aparte, pero O igual sea, está bien. abarca un carácter, pero de una manera más bien colectiva que introspectiva. Porque la personalidad habla de uno mismo, ¿verdad? Claro, sí, muy bien. Y el último que es el que afecta a la personalidad. ¿Verdad? Y con eso cerramos. ¿Qué podemos decir de esto que afecta a la personalidad? Es primeramente el autoconocimiento. ¿Es importante conocernos a nosotros mismos? Y sí, la verdad que es muy importante conocernos a nosotros mismos, porque si nosotros estamos bien con nosotros mismos, vamos a estar bien con el entorno, ¿verdad? Primeramente, las estrategias de autoaceptación, de aceptarme como soy realmente, ¿verdad? Es fácil hacer eso. Es fácil conocernos, hacer una introspección. Y la verdad que, profe, yo creo que sería al aceptar nuestros errores lo que hay veces que a nosotros nos cuesta, tipo, aceptar, yo me equivoqué. O sea, a mí, por ejemplo, en lo personal, sí me cuesta mucho esa parte. Pues después de reflexionar mucho, 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 o trato de... Yo sé que hay veces que yo sí fallo, pero me cuesta aceptar mis errores. Augusto, hoy ibas a decir algo también. Gracias, Licia. No, dije más que no, profe. No es que iba a desarrollar. Dije más que no es fácil aceptar los errores. Exactamente lo que dijo la compañera. Sí, nos cuesta. Yo admito también. Siempre cuesta. Yo también admito que cuesta. Bueno, cuesta, pero podemos intentar. Como siempre digo, podemos intentar, ¿verdad? Pero sí, sí le voy a ser sincera y para qué les voy a mentir, me cuesta mucho, ¿verdad? Ahora lo hago con más facilidad, claro, tengo 37 años, gente, casi 38, ¿verdad? Entonces ahora como que ya, bueno, vamos a, ¿verdad? O sea, hice mal esto, perfecto, genial, voy a ver cómo puedo hacer para mejorar. Y seguimos, ¿verdad? Tenemos que tener también la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y de aceptarnos como tal, como personas que somos. Y estrategias de autodeterminación y autoeficacia. Dar y merecer confianza, dice. Bien, con eso cerramos lo que es la unidad 2. Hoy ustedes tienen que presentar la tarea. Quiero saber cómo están con la tarea. ¿Van bien? ¿Cómo estamos? Sí, profe. Bien, vamos bien. ¿Alguien más que me pueda responder antes de cerrar nuestra reunión? Bien, profe, muy bien. Ah, bueno, perfecto entonces.